Bueno, ¿qué tal? ¿Continuamos? Tras un café reparador, ¿no? Yo os avisé que yo hablaba mucho. Entonces, claro, el café es fundamental para que os mantengáis mínimamente, ¿no? Podéis sobrevivir a una charla como esta, ¿no? Bueno, pues vamos con ello. Ahora lo que voy a intentar es darle a todo esto un poco de tangibilidad, ¿no? El tocar de verdad los conceptos o bajarlos un poco a la realidad. Hasta ahora hemos visto ideas, hemos visto, pues bueno, espero que con alguna de esas ideas pues se os hayan, no sé, encendido algunas lamparitas o os hayan dado algunos puntos de reflexión, ¿no? Pensad que sobre todo lo que tenéis que intentar, o sea, lo que me gustaría realmente conseguir es que proyectéis eso en vuestras realidades de todos los días. Al final de vuestro negocio, los que más sabéis sois vosotros, de vuestras prioridades y vuestras necesidades como personas o como tal, sabéis vosotros, no sé yo, ¿no? Entonces se trata de que muchos de los temas que hemos visto, pues lo apliquéis a vuestro día a día, lo apliquéis a vuestro negocio, lo apliquéis a vuestra, ¿no? Personalmente, etcétera, ¿no? Entonces nos quedaríamos un poco, digamos, cojos si no le diésemos a esto una proyección un poco más práctica, ¿no? Si no entrásemos un poquito más en la herramienta como tal, ¿no? Entonces vamos a intentar descubrir qué es lo que está pasando aquí y ponerle, digamos, como diríamos allá en España, de ponerle patas, ¿no? Para que se sostenga. Pues esto es un poco la realidad. ¿Qué pasa a día de hoy? ¿Qué hemos visto antes? ¿No? Bajada brutal de las barreras de entrada. Cualquiera puede producir información, cualquiera puede ser portada de la revista Time. ¿Y esto qué genera? ¿No? Al estar además en un entorno en el que cualquiera, por el hecho de haber dicho algo, se puede convertir en cabecera de búsqueda, en primera página de Google, porque resulta que el algoritmo funciona como funciona, esto genera una conversación constante, ¿no? Cada vez que decimos algo, eso puede pasar a formar parte de una conversación. Fijaros qué entorno más paradójico. O sea, las empresas, por ejemplo, estaban acostumbradas a que la conversación la manejaban ellas. ¿Cuándo se conversa de mi producto? ¿Cuándo se habla de mi producto? Cuando yo quiero que se hable de mi producto. ¿Quién decide poner su producto delante de los ojos de los espectadores? La empresa. ¿Qué nos hacen las empresas? Por ejemplo, estás viendo una película en la televisión y de repente deciden cortar la película que tú estás viendo, que es lo que realmente querías ver, ¿no? Para emitirte un comercial, que además típicamente elevan el volumen y te gritan, ¿no? Entonces tú estás viendo la película y de repente atrona en tu salón un comercial que tú no querías ver, pero eso sí, está ahí porque tiene que financiar la película que tú sí querías ver y por la cual no estabas pagando, ¿no? Modelo de negocio, bueno, de economía de la atención. La atención que consigo del usuario la consigo interrumpiéndole, quitándole de delante de su nariz aquello que quería ver, molestándole durante un rato y consiguiendo que el cliente acepte esa molestia, ¿no? Que la aceptamos más o menos, porque de vez en cuando ¿qué hacemos? ¿No? En el momento que me interrumpes yo voy y cambio de canal. O yo aprovecho y me voy a, ¿no?, la nevera o al baño, ¿no? Según el momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con algo así? Bueno, pues que esto de repente resulta que ya no tenemos decisión sobre la atención de nuestros usuarios. Los usuarios atienden si quieren, hablan si quieren. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Cómo reaccionan las empresas? Si nos estamos yendo a una economía cada vez más relacional, ¿qué ocurre con la forma que tienen las empresas de tratarnos habitualmente? ¿Cómo analizamos una economía relacional? Una economía relacional se analiza en términos de relaciones, ¿no? ¿Cómo son las relaciones? Imaginaros que vosotros y yo fuéramos amigos, ¿no? Si yo soy vuestro amigo, ¿aceptaríais que siempre que nos encontramos yo fuese un amigo de esos que os ven aparecer y nada más veros se acerca a vosotros y os habla a gritos constantemente y además solo habla de sí mismo? Y cuando habla de sí mismo, además, ¿qué dice? ¿Habéis visto lo guapo que soy? ¿Habéis visto lo alto, rubio y de ojos azules que soy? ¿Habéis visto cuánto sé? ¿Habéis visto? Soy buenísimo, ¿eh? Oye, la calidad de mis productos. Al cabo de un rato, ¿qué diríais de mí?
Diríais de mí que soy argentino imbécil. Directamente, ¿no? Me temo. Entonces, ¿qué ocurre con algo así? ¿No? De repente resulta que soy... ¿no? Y eso sí, cada vez que intentáis hablar conmigo, yo no escucho. Yo vuelvo a hablar de mí. Y vuelvo a decir lo buenísimos que son mis productos. Y vuelvo a decir... Es curioso, ¿no? Sería insoportable. Este tío, ¿no? Por Dios. Pues eso es la forma en la que nos hablan las compañías. Nos hablan a gritos. Solo nos dicen lo buenísimas que son. Y encima no nos escuchan. No sé, si algún amigo vuestro os tratase, os hablase como nos hablan las compañías, le pegaríamos directamente en la cara, ¿no? Eso no es un entorno relacional, eso es algo completamente diferente, eso es otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta conversación? Que esta conversación está discurriendo de una manera que muchas compañías no entienden ni saben controlar, ¿no? Están pasando cosas aquí muy raras. Por ahora, las compañías están intentando generar entornos que informacionalmente les permitan manejarse, ¿no? Esto es el llamado Mission Control de Gatorade. Gatorade es una empresa de productos de consumo y además en los Estados Unidos, con lo cual, pues, un entorno relativamente avanzado en términos de uso, ¿no? En términos de penetración de las herramientas, etcétera. ¿Qué vemos aquí? Una habitación con personas 24/7 que están monitorizando lo que se dice de la marca y de su competencia. Si tú dices Gatorade, automáticamente la marca Cechas aparece a tu lado. Y por lo tanto, si tú estás diciendo que el Gatorade que te acabas de tomar te ha sentado fenomenal porque estabas muy cansado después de haber salido a correr, la marca te hará un guiño, una broma, una gracia, un acknowledgement de algún tipo, ¿no? Si tú dices que te acabas de encontrar una rana en un Gatorade, pues rápidamente dirán, vamos a analizar qué ha pasado aquí. Esto puede ser un error, puede ser una broma, puede ser que contiene ironía, no la contiene. Es una persona que puede ser un cliente del tipo voy a conseguir hacerle chantaje a la marca para que me indemnice, o a lo mejor es un cliente de reputación buena que está denunciando que ha tenido un problema. Gabinete de crisis, etcétera, etcétera. Fijaros, rapidez de reacción, ¿basado en qué? En que mis orejitas funcionen bien. Hoy en día una marca tiene que tener orejas. Porque ante un entorno que se mueve a la velocidad que se mueve, si tus orejas no funcionan, cuando te enteras, la mayor parte de los casos es demasiado tarde. Entonces, primera cuestión, conseguir unas orejitas que funcionen, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Pues aquí estamos viendo cosas muy curiosas, ¿no? Aquí tenéis un caso de una startup. Esto es una startup en Barcelona, es un norteamericano que lleva tiempo viviendo en Barcelona. Ha montado una compañía, Review Pro, que trabaja con los hoteles, las cadenas de hoteles de todo el mundo. La verdad es que en España está teniendo un éxito muy fuerte. ¿Qué es lo que hace este hombre? Bueno, pues plantea una herramienta que lo que hace es rebuscar toda la web social. Es decir, para los hoteles que suele ser relevante. Menciones, por ejemplo, en TripAdvisor, menciones en blogs, menciones en Facebook, menciones en Twitter, ¿no? Distintas redes donde de repente se mencione el nombre de un hotel o el nombre de aquellos hoteles que el hotel considere competidores, típicamente de la misma zona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de los hoteles clientes de Review Pro es mencionado? ¿No? Pues que automáticamente tienes en 10 idiomas distintos una herramienta que localiza el comentario y que lo semantiza, es decir, que intenta, con un equipo de lingüistas, intenta llegar a positivo, negativo, neutro en función del contenido del comentario. Imaginaros lo que conlleva eso teniendo en cuenta cómo somos. Nosotros no usamos el lenguaje, nosotros retorcemos el lenguaje. Usamos ironía, usamos dobles sentidos, usamos, ¿no?, figurativos, etc. Es muy difícil eso, ¿no? De hecho, no siempre acierta, pero intenta aprender de ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final lo que le devuelve al cliente es una especie de panel de control en el que tienes las menciones organizadas por temática y con positivo, neutro, negativo. De manera que te da un panel de control que pueda decir, pues las habitaciones generan, por lo que se ve, comentarios mayoritariamente positivos, pero si aquí aparece una columna en rojo que dice, pues restaurante, pues tengo un problema en el restaurante y me lo están diciendo, ¿no? Entonces hay empresas de hoteles, cadenas de hoteles, que están, por ejemplo, empezando a tomar decisiones sobre una parte del variable de los trabajadores de un hotel determinado en función de cómo va esto.
¿no? En función de las puntuaciones que se obtienen aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo realmente un entorno en el que los datos empiezan a fluir por todas partes. Todos vosotros, seguramente del primero al último en esta sala, lleváis en el bolsillo algún tipo de cacharrito, ¿no? ¿Qué es eso que lleváis en el bolsillo? Y que seguro que os habéis acordado de poner en silencio. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Es un teléfono móvil? ¿O teléfono celular? ¿Qué le queda de la palabra teléfono? Muy poquito. ¿Os habéis dado cuenta de que lo utilizáis, seguramente casi todos vosotros, lo utilizáis más tiempo aquí que aquí? ¿Pasa más tiempo en la mano, haciendo así, así, así o así, ¿no?, que en la oreja? Eso no es un teléfono, eso es una computadora de un tamaño determinado que se puede llevar en un bolsillo que utilizas para muchas cosas, ¿no? Es algo que ha afectado nuestra forma de relacionarnos con la información. A mi hija, si de repente, pues no sé, le desconectasen por un error la tarifa de voz y se encontrase con que no puede llamar por teléfono en su celular, yo creo que tardaría un par de días en enterarse. No lo usa para hablar por teléfono. Los jóvenes, al menos en España, no llaman por teléfono. Si han quedado con otra persona y están esperando aquí en esta esquina que llegue su amigo y media hora después su amigo no ha llegado, lo tendrás haciendo así y mandándole mensajes en un montón de redes sociales preguntándole dónde está. Pero no lo llama. Llamar es una emergencia. Curioso, ¿no? Sin embargo, si le cortas la tarifa de datos, automáticamente oyes un chillido desde su habitación. ¡Ah, funciona! Una cosa terrible, ¿no? De hecho, la forma que tienen de utilizar la tecnología ha llevado a un fenómeno muy curioso. Los jóvenes, cuando hacen algo, cuando viven una experiencia, cuando tienen una experiencia de consumo, cuando tienen una experiencia de relación, cada vez que dan dos pasos, uno detrás de otro, ¿qué es lo siguiente que quieren hacer? Compartirlo. Curioso, ¿verdad? O sea, inmediatamente tú haces algo y ese algo que estás haciendo no está completo hasta que lo has compartido. Y si no lo puedes compartir, ¿qué te pasa? Te frustras, te enfadas, tienes un problema, no ha ocurrido porque no lo has compartido. Entonces es muy curioso. Yo me puedo llevar a mi hija de vacaciones a un lugar paradisíaco, en un hotel, con una playa preciosa y aguas de color turquesa, y oh, qué sol, y oh, qué maravilla, todo, qué bien lo vamos a pasar. Y el hotel no tiene wifi, y mi hija está, la semana que estemos allí, así, enfadadísima, con una cara de palo horrible. No lo puede compartir. Como no lo puede compartir, no ha sucedido. Entonces eso te frustra, ¿no?, como persona. Es curioso. Síndrome de ansiedad por desconexión. Curioso. Con lo cual, si quiero irme de vacaciones con mi hija y mi mujer a cualquier sitio, tengo que buscar un entorno paradisíaco precioso que además tenga wifi. Porque si no, la liamos, ¿no? Entonces, curioso, ¿no?, lo que pasa en un entorno así. ¿Cómo lo analizamos muchos adultos? Muchos adultos miramos a los niños y decimos, están enfermos, tienen un problema, se han viciado con las redes sociales y ahora no tienen vida. No son capaces de vivir y de disfrutar del mundo porque están atados a su red social. No, es normal. ¿Qué esperas de una generación que ha vivido siempre tomando por sentado que la conexión existe? Que si le quitas la conexión que tenía que estar ahí y no está de repente, pues estén incómodos. Les falta algo que está siempre ahí y de repente no está. ¿Cómo analizamos algo así? O sea, ¿cómo conseguir que toda una generación de gente dispuesta a compartir lo que hacen, lo que consumen, lo que usan, lo que tal, ¿no?, de alguna manera se introduzcan en nuestra conversación? Hablen de nosotros, empiecen a, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente ese celular que llevamos en el bolsillo? Ese celular que llevamos en el bolsillo, por un lado, es el futuro de todo un entorno que en algunos países pues ya crece muchísimo más que el entorno de la computadora como tal, de la laptop o de la, ¿no? Pero además, ¿qué es? Un conjunto de sensores.
Es decir, cuando llevamos algo en el bolsillo que es capaz de geolocalizarnos, que es capaz de medir, por ejemplo, el nivel de ruido, que es capaz de evaluar, por ejemplo, en un momento dado la temperatura, extrapolando desde la temperatura de la batería que se puede controlar, ¿no? Que es capaz de evaluar pues, un montón de variables y de reenviarlas a la aplicación que le hayamos dado permiso. Esos permisos que todos leemos, sí, leemos. Vamos al final y decimos I agree, ¿no? Esos contratos de datos que dicen ¿en qué idioma están escritos? Algunos en español, otros en inglés. No, están escritos en legalés. Es un idioma que no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que vivimos en un entorno en el que cada vez más la información se genera constantemente cada vez que damos un paso, ¿no? No solo con nuestro celular, sino incluso con cacharritos dedicados expresamente a ello. El Fitbit, ese cacharrito de ahí, el clip azul, el mío no es azul, es moradito, ¿no? ¿Esto qué es? Un cacharrito que te lo pones encima, ¿no? Lo cuelgas de tu pantalón o del cinturón o donde quieras. Ahora no tengo manos para volvérmelo a poner, ¿no? Y lo que hace es sencillamente ir midiendo, aquí y aquí, eso me falta, eso. Ir midiendo todos los pasos que das. ¿Os habéis preguntado por qué no paro quieto? Porque estoy alimentando mi Fitbit, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que está contando los pasos que doy, está contando los escalones que subo, está contando pues, el consumo calórico. ¿Qué me da al final del día? Al final del día me da que cada vez que me acerco a mi computadora a menos de 4 metros, transmite la información y me da una paginita para que yo, bien en mi computadora, bien en mi iPad, en mi celular, donde sea, vaya a lo largo del día introduciendo el agua que he bebido, la comida que me acabo de almorzar, la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo dos cosas: consumo calórico, ¿no? E ingesta calórica. ¿Hago ejercicio? El cacharrito cuenta los pasos, y si me voy a correr y quiero utilizar una aplicación de tipo Endomondo o alguna de estas que se utilizan para, en el celular, con el GPS, controlar la ruta que haces, etcétera, se coordina e intercambian la información. ¿Qué es todo esto? Bueno, para mí está muy bien. Yo soy un obsesionado con la parte cuantitativa. Esto es una tendencia que se llama Quantified Self. Queremos cuantificarnos para tener control de nosotros mismos. Una cosa es ponerte a régimen diciendo, voy a comer menos. Intuyo que esto no lo debo comer y esto sí. Y otra cosa es decir, aquí tengo toda la información de consumo calórico, de esto sí, esto no, esto tal vez, esto... Vamos, mucho más científico, mucho más controlado. Ahora, ¿qué ocurre si yo decido, por ejemplo, que estos datos los voy a intercambiar, le voy a dar acceso a estos datos a mi seguro de salud? Porque ya que estoy hecho un campeón, que hago deporte, que como sano, etcétera, etcétera, no quiero pagar lo mismo que uno que se esté matando hamburguesas todos los días, ¿no? Y que fume y beba y tal. Pues no, quiero pagar menos, ¿no? Pues esto empieza a ocurrir. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, el Fitbit es un principio, pero luego tenemos por ahí, si pasamos a la anterior, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues un tensiómetro que te lo pones de Withings, ¿no? Y ese tensiómetro automáticamente, a través de la Wi-Fi, le da tu tensión, tu ritmo cardíaco, tu alta y tu baja, los envía a tu ficha correspondiente. O una báscula que se comunica vía Wi-Fi y actualiza tu peso. Cuando te levantas por la mañana, te pesas, ahí va tu peso. Peso, porcentaje de grasa, ¿cómo se llama? BMC, el Body Mass Index, BMI, el Body Mass Index, etc. Zio esto ya es, vamos, un cacharrito que te colocas en la frente cuando te vas a dormir y que te analiza el tipo de sueño. Y si tu sueño predomina REM o predomina tal, es más, se comunica con tu iPhone, y si a la hora de despertarte estás en medio de un sueño profundo, espera un poquito. ¿Sabéis de qué depende eso de que te levantes todo cranky por la mañana porque te ha interrumpido en medio del sueño cuando estabas a punto de besar a la... No ocurre. Controlado, ¿no? Ya no vas a volver a interrumpir en medio de cuando vas a besar a la chica, no. Entonces, ¿qué pasa con algo así? Fijaros que son un montón, es la sensorización. ¿Vale? ¿Cómo ponemos sentido en todo esto?
Es un entorno que cada vez tiene más datos alrededor. Navegamos en océanos de datos, ¿no? Y lo que tenemos aquí es un montón de generación de datos teóricamente para nosotros. Yo quiero estos datos para mí, no los quiero intercambiar con cualquiera. Ah, curioso, en Fitbit lo que estoy haciendo no es solo tener los datos para mí, es compartirlos con determinados amigos de mi red social, porque así, ¿qué pasa? Me pico con ellos, me estimula y entonces salgo más a correr o como algo menos o doy más pasos. Y si veo que mi amigo Albi lleva 14.000 pasos hoy, voy a dar 2 kilómetros más para ver si le gano a mi amigo Albi. Curioso, ¿no? Estoy compartiendo esos datos, estoy activando socialmente esos datos. ¿Qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, en mi carro una especie de caja negra que activo de acuerdo con mi compañía de seguros? Y mi compañía de seguros, viendo cómo conduzco, siempre que no viva en Lima, ¿no?, puede ver, porque en ese caso me temo que, puede ver cómo soy un conductor que merece una rebaja en su póliza porque no voy haciendo el loco por el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto, por ejemplo, en Estados Unidos empieza a funcionar. Es muy típico que lo activen aquellas familias que tienen un conductor teenager, una persona que acaba de sacar el carnet de conducir y por la licencia de conducir y por lo tanto, pues, ¿no?, estoy preocupado, irá muy rápido, ¿no?, se lo pongo. Cosas así. También es verdad que hay personas que lo que hacen es darle licencia a su compañía de seguro de salud a inspeccionar su tarjeta de crédito para que vean los hábitos de consumo. Eso sí, cuando van a comerse una hamburguesa de estas maravillosas, pagan en cash, ¿no? Vamos a no fastidiarla, ¿eh? Entonces, todo esto está generando un entorno curiosísimo. En el fondo, ¿qué pasa? Todos estos datos van a la web. Y la web, no lo olvidemos, es eso que decían en el New Yorker allá por los años 90. Decían, había un chiste conocidísimo en la revista, en el New Yorker, ¿no?, que decía algo así, si me la cambias un momentito al chiste, decía algo así como lo siguiente, ahora, ¿no?, que con 2 perros navegando por internet y uno que le dice a otro, qué contento estoy porque nadie sabe que soy un perro. Puedo navegar por cualquier sitio en internet y nadie me trata como un perro. Puedo ir a donde quiera, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Esto es real? ¿Esto es verdad? ¿Qué sabemos en internet? ¿Qué sabemos del perro? ¿No? Pensemos. O sea, yo resulta que por el hecho de estar en internet puedo tener un programa tan sencillo como un Analytics, ¿no?, Google Analytics, que me dice que en este momento hay 31 personas en mi página web que van entrando a este ritmo, que han venido a esta entrada o que han venido desde este sitio y esto va moviéndose en tiempo real, ¿no? Simplemente haciendo ¿qué? Copiando y pegando un pedacito de código de pocas líneas en mi página web. Lo puede hacer cualquiera que tenga una página web, es tan sencillo como 1, 2, 3, ¿no? Esa huella que se llama envía lógicamente un control al servidor de Google, Google recolecta todas estas estadísticas para mí y me las sirve en una interfaz. ¿Vale? Facilísimo. ¿Qué sé con esto? Pues, por ejemplo, un programa gratuito, ¿no?, que me permite ver, pues, qué palabras están utilizando para llegar a mi página aquellos que efectivamente aterrizan en mi página. Se llama el blog de Enrique Dans, lo normal será que busquen Enrique Dans. Vale, pero a lo mejor buscan, pues no sé, pues Enrique Dans Blog, o 609, o Big Data, o lo que sea, ¿no? Términos que me están diciendo qué afinidad tiene la gente que entra en mi blog o qué estaba buscando cuando llegaron a él. Si yo de repente me empiezo a encontrar que un montón de gente llega a mi página buscando la palabra sexo, diré, uy, ¿qué ha pasado? Porque primero se van a defraudar, ¿qué vamos a hacer? Segundo, pues algo he tenido que hacer para dar lugar a algo así. Y efectivamente, una vez había escrito sobre las tendencias aplicadas en gadgets dedicados a esas cosas. Y aquello, por lo que sea, empezó a indexar muy bien, ¿no? Y te encuentras que tienes una serie de gente llegando a tu página y diciendo, va, total, si era esto, ¿no? Pues oye, lo quiero saber. Tengo que tenerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más información tengo? Un montón. Puedo llegar a tener información de este tipo. Esta persona está ahí, en Estepona, Andalucía, está con esta dirección IP, viene concretamente está usando un Safari sobre un Mac OS X. Podemos saber de todo. ¿Qué es importante aquí?
no ser los últimos de una industria que manejen esto. ¿No? Esto por un lado. O sea, yo no puedo ser el último de la industria que sepa que esto se puede manejar. Yo aquí no tengo el dato de quién es esta persona, a no ser que me lo haya dicho. Si me lo ha dicho, sí. Si en algún momento esta persona, por ejemplo, se ha identificado en mi blog para hacer un comentario y ha puesto su nombre, ahí me aparecerá etiquetado quién es esa persona o quién dice ser, por lo menos. Entonces, hombre, no sé, pero si esa persona, por ejemplo, está en Facebook, yo puedo, y entra desde Facebook a mi página, yo puedo tener claro su edad, sus sexos, la ciudad en la que está, el país, el idioma en el que tiene configurado el Facebook. ¿Cómo sabe Facebook que soy un perro? Anda, pues porque se lo he dicho yo. Yo he entrado en Facebook y lo primero que le he dicho es: hola, soy un perro, de esta raza y de este color y no sé qué. Se lo he contado todo. Y si le he mentido y le he dicho que no soy un perro, le va a extrañar ver que todos mis amigos sí que son perros. ¿Eh? Es curioso. O sea, tengo un montón de información recogida en distintos sitios. En Facebook es perfectamente fácil saber cómo está funcionando mi información, cuánta gente está accediendo a mi información, cuánta gente está compartiendo o tomando acciones con respecto a mi información. Y de hecho es algo que tengo que medir. Porque si estoy en Facebook y no mido esto, ¿qué ocurre? Que estoy navegando así. Entonces, fijaros cómo cada vez aparece más información, más hilos de información en distintos sitios, ¿no? Mi relación con Facebook es muy divertida, es muy curiosa. A mí me pasa una cosa, que es que claro, yo doy clase y no me encuentro cómodo entrando en una clase a explicar algo si no lo he tocado, si no lo he probado yo. No me gusta explicar lo que he leído en no sé dónde, ¿no? Entonces, pues intento probar un poco de todo, ¿no? Eso me ha dado lugar a lo largo del tiempo a una técnica. Mi técnica cuando veo una herramienta nueva es muy sencilla. Yo entro en una herramienta, cuando la veo aparecer por algún blog, algún sitio de los que leo habitualmente, aparece Facebook. Oye, pues voy a probarlo. Me abro una cuenta relativamente rápido, por dos razones. Una, porque lo quiero probar. Segunda, porque quiero como mínimo tener la cuenta que corresponde a mi nombre o a mi nick habitual. Y si tardo un poco, igual me la quitan, ¿no? Entonces, pues, reservo mi nick, digamos, entro. ¿Cómo me comporto en esa red social? Dado que la quiero probar, ¿qué hago? Adopto actitud completamente promiscua. Le digo a todo el mundo que sí. Soy facilón. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. Cualquiera que venga y diga: hola, ¿quieres ser tu amigo? Sí. Ningún problema, soy amigo de todo el mundo. Claro, cuando pruebas determinadas redes sociales tiene su aquel, ¿eh? Tiene su gracia. Tu mujer te diga: ¿por qué tienes 200 amigas en Badoo? No, cariño, es que lo estoy probando, no te preocupes, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en el caso de Facebook? Pues yo entro en Facebook, me doy al modo promiscuo, al cabo de un cierto tiempo, pues hombre, yo soy una persona muy asimétrica. Es decir, conozco a mucha más gente, soy incapaz de recordar a toda la gente que he conocido. O sea, si yo doy clase a un grupo de 50 personas, me acordaré pues de los 2 gallegos, de las de 3 mujeres más guapas, pues, seguro, son cosas que tiene uno, ¿no? Sus sesgos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Me acordaré del muy listo y me acordaré de alguno que dijo alguna barbaridad, pero, ¿no? Entonces, ellos, sin embargo, sí se acuerdan, sí tienden a acordarse de ese que vino y les dio la brasa durante varias horas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como tiendo a tener una relación asimétrica, darte al modo promiscuo hace que consigas normalmente una subida fuerte, que es lo que yo buscaba para poder estudiar cómo funciona esa red social, ¿no? En Facebook, bien, empiezo y al cabo de muy poco tiempo, 4.990 amigos en mi perfil de Facebook. Leo una serie de noticias que dicen que el límite de los perfiles personales de Facebook son 5.000. Nadie tiene 5.000 amigos, ni siquiera Mark Zuckerberg. No contéis vuestros amigos, no vais a llegar a 5.000. ¿Qué ocurre con esto? Que la sanción de Facebook, si tienes más de 5.000 amigos, es cerrarte el perfil. Adiós, lo estás usando mal, un perfil no se usa así, lo has hecho mal, has incumplido las normas, fuera. Y además Facebook es una empresa que tiene un comportamiento muy peculiar, es americana y es como los americanos del Far West, shoot from the hip. Disparan directamente, no preguntan, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú de repente te puedes encontrar con tu perfil cerrado. Por ejemplo, casos típicos. Empresas que entran en Facebook se confunden y abren un perfil. Según Facebook, un perfil es para una persona, con nombre, apellido y, por cierto, nombre real. Si alguien tiene un nombre falso en Facebook y cualquier persona le denuncia y dice este nombre no es real, se puede encontrar con que le cierren el perfil. Si una empresa está en un perfil y tiene un nombre de empresa, como no es un nombre de persona, se puede encontrar con que le cierren el perfil. En mi caso, me enteré a tiempo. Y dije, como no se puede llegar a 5.000, ¿qué hice? Pues empecé a pasar a mis amigos, a los que me lo pedían, a la nevera. No respondo. 4.990 amigos en Facebook más 1.800 en la nevera. ¿No? Momento en el cual Facebook aterriza en España. Y llega a España y contrata 2 directivas. Una de ellas ex de Google, otra de ellas ex de eBay. Conocía perfectamente las dos. Las dos eran personas que llevaban cierto tiempo en el mundo online, que habían venido a mis clases a veces, de invitadas, etc. Una de ellas, Laura, viene y me dice, Enrique, ¿tú estás usando Facebook mal? Y yo, ya lo sé. Yo es que soy así. Es que lo pruebo así, ¿no? Y me dice, pero esto no puede ser, porque tú te dedicas a escribir de estas cosas y a contarlas en clase y tal, y si tu experiencia de Facebook no es adecuada, lo vas a contar mal. Y yo, ¿y qué hago? ¿Qué quieres? No te preocupes, lo arreglamos. ¿Qué hicieron conmigo? Pues bueno, muy sencillo. Una operación de abrir, en vez de mi perfil, mi página de Facebook, trasladar directamente a todos mis amigos y nevera enteritos a una página. Yo calculo que esto no es muy regular, porque tendrían que preguntarles, pero bueno, es lo que llamaríamos una alcaldada, ¿no? O sea, ¡pum!, ahí va, ¿no? De repente muchos de mis amigos se encontraron con que ya no eran mis amigos, era gente que decía, a mí me gusta Enrique Dans. Algunos de mis amigos me llamaban y me decían, oye Enrique, no te creas tú tal, ¿no? Somos amigos, pero oye, lo de que me gustas no. Entonces, bueno, problemitas tontos aparte, pues bueno, resulta que de repente me encuentro una página en Facebook donde tengo 6.000 y pico me gustas, vamos, mi moral por las nubes, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y preparado para probar una prestación nueva. La otra prestación que Facebook decidió que quería que yo probase fue la publicidad. Claro, yo soy un profesor, yo no me imagino haciendo publicidad de mí mismo. Enrique Dans, qué maravilla, qué bueno. No me veo. Bueno, pero ellos sí querían que lo probase para poder hablar de ello. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tan sencillo como copiar y pegar un pedacito de una foto del perfil y una frase que se han inventado. Lógicamente no es una página personal, es una página de mi blog, digamos, ¿no? Y montar con ella una campaña para que la probase. Pues fijaros qué curioso. Lanzan la campaña y desde el original de 6.000 y pico, primera semana de campaña, segunda semana de campaña. Aquí se acabó la publicidad, plano. No está mal, ¿no? ¿Para qué sirve la publicidad en Facebook? Para tomar tráfico que está en otros sitios de Facebook y llevárselo a uno en concreto, una página. Es decir, es la herramienta que se usa para poblar de me gustas una página determinada. ¿De qué vive realmente Facebook? Yo digo que Facebook vive de pastorear. Todos somos ovejitas, estamos por ahí pastando en Facebook. Llega Facebook y dice, todos para allá, venga, para allá, para allá, para allá, venga, que te estoy poniendo un anuncio, venga, venga. Y todos vamos, seguimos el anuncio y llegamos a la página de empresa y algunos hacemos me gusta. ¿Qué está haciendo Facebook? Montar un modelo de negocio en base al movimiento de unas partes de su web a otras. Es brillantísimo. Me parece impresionante montar un modelo de negocio con algo así, ¿no? ¿Qué ha conseguido Facebook? Pues realmente que esto sirva para que las empresas puedan montar comunidad y hacer cosas con esos me gusta. Claro, ¿qué requiere todo esto? Entender cómo funciona y entender la base métrica cuantitativa que tiene detrás, ¿no? Entonces, fijaros cómo en realidad el chiste del que hablábamos no es como nosotros lo decíamos. El chiste, si lo acercamos y nos vamos a la pantalla del perro, lo que dice la pantalla es esto. En Internet sabemos perfectamente qué raza es el perro, a qué se dedica el perro, qué le gusta al perro, etcétera, etcétera. Lo sabemos todo.
Todo lo que hacemos en Internet queda recogido en algún fichero log de algún servidor determinado. ¿Qué hay que hacer? Analizarlo. Entonces, cuando entramos en esto, entramos en realidad en un entorno en el cual las cosas tienen una base que va mucho más allá de lo que parece, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de SEO, hablamos de herramientas que en realidad no son tan sencillas como contar el número de enlaces entrantes. Hablamos de herramientas que dicen, por ejemplo, pues bueno, ¿qué constituye una violation en SEO? ¿Qué constituye, ¿no?, el on the page SEO? Las cosas que yo puedo hacer en la página o las cosas que puedo hacer fuera de la página, ¿no? Todo esto en realidad tiene una base cuantitativa, tiene una base algorítmica, tiene una base que no es sencillo progresar a través de esa curva de aprendizaje si solo dependes de tu intuición y de tu práctica. Ojo, la intuición y la práctica son muy necesarias. Hay que ponerse con ello y hay que tocar los conceptos, ¿no? Pero te hace falta algo más, te hace falta base, te hace falta, ¿no?, controlar un montón de factores que muchas veces no son tan sencillos, ¿no? Entonces, y esto es el caso del SEO, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el SEM? El SEM, como hemos visto, también tiene su ciencia. ¿Cómo me anuncio? ¿Qué palabras compro? ¿No? ¿Qué pujo por cada palabra? ¿Cuánto debo pujar? ¿Mucho, poco, regular? ¿Cómo se sobrepuja a un competidor? ¿Puedo sobrepujarlo por mucho? Pues sí, porque en realidad voy a pagar no lo que yo he dicho que pago, sino el precio anterior. Es una subasta de segundo precio, que diríamos, analizándolo desde el punto de vista de los economistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo eso nos lleva a un entorno en el cual la curva de aprendizaje que se esfuerza para conseguir manejar esto, pues no solo es intuición y aire calentito, no, tiene una base que hay que estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo le pido a mis alumnos que cada vez que vuelan en España, cuando vuelas con Iberia, en la revista de ronda que ponen dentro de Iberia, últimamente desde hace casi un año, siempre hay un chequecito de 70 euros, que es un chequecito para emplearlo como compra de palabras en Google, como compra de publicidad en Google. Para Google es un negocio maravilloso, porque para Google eso no es dinero que lo han impreso ellos, es funny money, ¿no? O sea, no es dinero real. Sin embargo, ¿qué consiguen? Que la gente lo pruebe y que la gente, cuando lo pruebe, genere. ¿Qué pasa, queridos economistas del mundo unidos? ¿Qué pasa cuando imprimes moneda porque te apetece? Inflación. ¿Y la inflación qué quiere decir en el caso de Google? Que los precios suben. Vamos, una estrategia preciosa. Si reparto funny money por ahí, consigo que los precios medios suban, ¿no? Interesante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo insto a mis alumnos a conseguir esos chequecitos para jugar con y hacer prácticas con este tipo de cosas. ¿Qué hacen mis alumnos? Por ejemplo, comprar el nombre de la empresa donde les gustaría trabajar y poner un anuncio a la derecha, porque ellos ¿qué saben? Que todas las empresas hacen su ego search. Si tú haces ego search de una compañía y te encuentras a la derecha un anuncio que pone: soy esta persona, estoy terminando mi maestría y me encantaría trabajar para esta compañía. Ahí va. Como mínimo haces clic, ¿no? Entonces juegan a ese tipo de cosas. La práctica está muy bien, pero va un poco más allá, ¿no? Entonces yo creo que toda esta historia tiene en realidad 4 fases y que lo que estamos jugando es a cambiar el modo de relación. El modo de relación se analiza con 4 fases distintas. Fijaros cómo las empresas, hasta hace no tanto tiempo, cuando miraban a su mercado, lo que veían era una cosa así: pelotillas grises. ¿Qué son los clientes? Un montón de pelotillas grises que se mueven por ahí. ¿Por qué son grises? Porque no sé quiénes son. Sé que vienen y compran, pero no sé más. Si yo soy propietario de un supermercado, ¿qué sé? Viene gente, aparca fuera, toman un carrito. Una vez agarrado ese carrito, lo pasean miserablemente por toda la tienda, arrastrándolo, mientras lo van llenando. Una vez que han terminado de llenarlos, vuelven a otro sitio donde lo vacían. Donde pasa por aquí, lo vuelven a llenar. Donde lo arrastran otra vez y lo vuelven a vaciar, ¿no? Gente que además
curiosamente trabaja para mí y no rechista, ¿no? Son mi operador logístico. Genial, trabajamos todos para el supermercado. Ahora, yo lo único que sé es que vienen, hacen todo ese proceso, determinadas cantidades de producto han desaparecido de mis estanterías y de mis almacenes y espero que haya una contrapartida en la caja, que es que lo han pagado. Alguno igual no, pero bueno. No sé más. Son grises. Ahora, ¿qué quiero conseguir? Si quiero conseguir que esos clientes yo pueda pintarlos de colores y saber quién es quién, ¿no? Tendría que aplicar alguna técnica, ¿no? Tendría que conseguir que esos clientes se pintasen de colores para poder reconocerlos, ¿no? Razón por la cual aparece una técnica por ahí, ¿no? La llamada tarjeta de fidelización, loyalty card, etcétera, etcétera. Si yo les doy una loyalty card, una tarjeta de fidelización, ¿qué ocurre? A partir de ahora puedo asignar, ¿no? Marcar a esos clientes y asignarlos a algún tipo de criterio diferencial. Por ejemplo, ¿cuánto me genera cada uno? Es decir, ¿cuánto me cuesta cada cliente y cuánto de lo que me cuesta efectivamente es algo, ¿no? Que compensa con lo que me compra? Porque me temo, por muy democráticos que queramos ser, que no todos los clientes son iguales, ¿no? De hecho, hay clientes muy distintos unos de otros. Hay clientes positivos y negativos, ¿no? A mí me recuerda mucho esto, ¿no? ¿No puede funcionar? Hola. ¿Qué van a tomar? Para mí el número 3. Yo quiero la ensalada del chef con el aceite y el vinagre aparte y una tarta de manzana a la mode. Una del chef y tarta de manzana. Pero me gustaría que me calentara la tarta y no quiero el helado encima, lo quiero a un lado. Y me gustaría de fresa si lo tienen en vez de vainilla. Si no, no quiero helado, prefiero nata montada. Pero solo si es natural, si es de lata, no quiero nada. ¿Ni siquiera la tarta? No, la tarta sí, pero entonces no la caliente. Ah. ¿Qué tal? ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Qué hemos visto aquí? Dos clientes en un bar de carretera. Dejando aparte el detalle anecdótico de que uno sea hombre y otro sea mujer, que eso seguro que no tiene ninguna importancia, ¿no? Es casualidad, ¿no? Es exigencias del guión, ¿no? Dejando aparte ese pequeño detalle, ¿qué ha pedido él? Un número 3. ¿No? ¿Eso qué es? Un producto cerrado que lo tengo ahí en el stock, producto de catálogo. Un número 3, venga, toma. ¿Qué ha pedido ella? Venga. ¿Qué es lo que realmente ha pedido? ¿No? Ha hecho un complejo árbol de decisiones por el que navegar moviéndote en función de cada decisión condiciona las anteriores y tú tienes que pensar, a ver, ¿la nata que tengo es natural o es de lata? O lo que era de lata era la... Mira, al cabo de un rato tengo un problema de psicoanalista. ¿No? Tengo una camarera que ha entrado en modo error 404, no he encontrado. ¿No? ¡Qué horror! Tengo que pagarle terapia, ¿no? Entonces, interesante, ¿verdad? No todos los clientes valen lo mismo, no todos los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con algo así? Que tengo que diferenciarlos para saber quién, por ejemplo, me compra aquello que me deja más margen o quién compra siempre marca oferta, ¿no? Tengo que ver, pues eso, ¿cuánto supone un cliente para mí? Tendría que ver, por ejemplo, claro, eso me realimenta las capacidades que tengo de reconocer al cliente. Tendría que ver, por ejemplo, cómo hago para interactuar con ese cliente. ¿Qué prefiere el cliente a la hora de interactuar? ¿No? Cuando yo disparo flechas, ¿me las contesta o no me las contesta? ¿Qué voy a poner a cada cliente en un modo completamente anónimo cada vez que hablo con él? ¿Por qué cada vez que llamo a mi compañía de teléfonos y antes de solucionarme una duda me preguntan quién soy, me piden mi cédula de identificación y me piden, si ya lo sabes, si te he llamado desde el teléfono, tienes mi número, sabes quién soy? ¿Por qué me lo vuelven? Y encima te lo preguntan 3 veces a veces. Cada vez que te transfieren a otro operador, ¡pum!, te vuelven a preguntar. ¿No? Curioso. Y a veces incluso resulta que cuando ya llevas 40 minutos va la llamada y se corta y tienes que volver a empezar. ¿Esto qué es? ¿No? Si son datos sencillos, pues apréndetelos, ¿no? Y además lo que pretendo es adaptarme de alguna manera pues a algunos clientes, darles el producto que quieren, en vez de así, pues no, lo quieren así. O incluso hay algunos que quieren un producto que no es mío, que yo lo saco de otro sitio y se lo doy, ¿no? Al final lo que quiero es darle a mi cliente clave aquello por lo que suspira, ¿no?
Todo esto en realidad no es nada nuevo. Todo esto en realidad, ¿qué es? Hombre, pues no sé. Si pensamos, por ejemplo, en un gran ejemplo de la gestión empresarial, una de estas personas de verdad visionarias que se han diferenciado por... ¿no? Manolito, el padre del CRM. ¿No? Este gran gurú descubrió una cosa, ¿no? Y es que tenía la capacidad de hacer las 4 fases que hemos descrito. Era capaz de reconocer a sus clientes perfectamente. Cuando entraba la madre de Susanita, sabía que era la madre de Susanita. Y cuando entraba la madre de Mafalda, sabía que era la madre de Mafalda. Lo sabía, los conocía, ¿no? Era capaz de diferenciarlos perfectamente. Sabía que la madre de Susanita compraba estas cosas y que la madre de Mafalda prefería estas otras y que no sé qué. ¿No? Era capaz de relacionarse con ellos perfectamente, vamos. Uno lo trataba con más stiff, más así, más formal, otro más, ¿no? Era capaz de adaptarse a ellos. Fijaros qué curioso. Esto es el sector que llamamos de los Consumer Packaged Goods, ¿no? Los CPGs. No se adaptan mucho. Una lata de atún es una lata de atún. Pues sí se adaptaba. ¿Cómo? A algunos, por ejemplo, les permitía pagar a final de mes, ¿no? Les fiaba, les vendía fiado, que dicen, no sé si se usa el término aquí, ¿no? Sí, pues a otros, por ejemplo, les llevaba la compra a casa, a otros no. ¿De qué depende? Pues oye, de tú, ¿eh? Entonces, fijaros, el gran prócer inventor del CRM. ¿Dónde está el problema de este CRM modelo Manolito? ¿Dónde falla el modelo Manolito? ¿Qué pasa cuando intentamos esa variable tan conocida en el mundo de los sistemas? La escalabilidad. ¿Qué pasa cuando Manolito quiere montar otra tienda? Tenemos un problema. ¿Dónde reside el CRM? En el disco duro que Manolito lleva encima de los hombros, que además es muy duro, según Susanita es durísimo, es un disco duro, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que tú entras en la segunda tienda siendo un cliente de toda la vida, en la primera, no, eres nuevo. ¿Qué pasa si Manolito está enfermo? Lo siento, el sistema se ha caído. ¿Eh? Curioso, ¿no? Falla en la escalabilidad. ¿Qué necesitamos? La ingeniería de sistemas adecuada para poder poner el sistema y hacerlo escalable. Y la ingeniería que nos permita tener accesibilidad a esos datos y manejarlos de una manera que tenga sentido, desde el punto de vista de negocio también, ¿no? No es un perfil sencillo. Entonces podemos tomar a Manolito y decir, no te preocupes, Manolito, te voy a montar tu sistema. ¡Hala! Toma el sistema. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. How those assorted tank tops work out for you? Mr. Yakamoto. Hey, Miss Belfort, did you come back for another pair of those chamois lace-ups? ¿Qué veis aquí? Una tienda donde cada vez que entras, ¿no?, de manera nada intrusiva ni nada, te hace un scan, ¿no?, de tu iris, te caracteriza, te encuentra y automáticamente ve todo lo que has comprado anteriormente, lo conecta con la base de datos, etcétera, te hace recomendaciones. ¿Esto es lo que quería Manolito? ¿Os gusta? No, si sois marketers, si estáis en el mundo del marketing, estáis diciendo, ¡ay, cómo me gusta esto! Por Dios, que lo monten ya. Pero si sois, y eso lo somos todos, clientes, estáis diciendo, no sé yo, ¿no? Me siento un poco, ¿qué? ¿No? Controlado, ¿no? Pensad, por ejemplo, ¿qué sabe Google de vosotros? ¿Mucho o poco? Al principio Google era un motor de búsqueda, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que tú abrías un navegador, entrabas ahí, hacías una búsqueda y te ibas. Porque claro, buscabas, encontrabas lo que querías, porque Google era un motor muy bueno, hacías clic y te ibas. Se acabó Google hasta la siguiente búsqueda, ¿no? Ya está. Oye, ¿qué sabe de mí? Nada, no le he dicho ni quién soy. Hombre, como te ponían una cosa llamada cookies, en tu siguiente búsqueda desde esa misma computadora, ellos podían saber que tú eras el mismo que habías buscado aquello anterior.
seguían sin saber quién eras, pero sabían tu secuencia de búsqueda, con algunos posibles errores. Si mi hija se sienta en mi misma computadora, pues queda clasificada como yo, y si yo me siento en una computadora que usan 20 personas porque es pública, pues algunos errores, pero ¿no? ¿Qué pasa el 1 de mayo de 2004? Google pone en el mercado una cosa llamada Gmail. ¿Y qué tipo de producto es Gmail? Correo electrónico. ¿Qué implica un correo electrónico? Que yo para usarlo tengo que hacer login. A partir de ese momento y con muchos de los productos de Google, los clientes empezamos a hacer login para usar Google, y ya que estamos logados, ¿qué hace Google? Ya sabe quiénes somos, pues sencillamente porque nos lo ha preguntado y se lo hemos dicho. Desde entonces, haced la prueba, podéis entrar en vuestro perfil de Google, iros, por ejemplo, a vuestra historial web, y en vuestro historial web navegar todo lo que queráis para ver, por ejemplo, pues qué búsquedas hice yo el 11 de junio de 2012, concretamente, hice estas búsquedas. Y Google lo sabe, y lo tiene. Fijaros, por otro lado, pequeño detalle de reflexión. Google es un producto que yo todos los días del mes de junio he utilizado como mínimo más de entre 150 o más veces. Pocos productos se me ocurren que tengan semejante frecuencia de uso. O sea, y no sé si soy una especie de enfermo que dependo de Google y me lo inyecto, o qué, ¿no? Me costaría muchísimo, tendría que ir muchos meses atrás para encontrarme un día en el que no haya entrado en Google. ¿Qué sabe Google de mí? Si yo me dedico a hacer búsquedas en Google que sean, por ejemplo, matar a mi mujer, métodos para matar a mi mujer, métodos que no dejen huella para matar a mi mujer. ¿Qué estoy? ¿Buscando el argumento de una película? ¿No? Google sabe un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Por cierto, ¿cómo os sentís con esto? ¿No? En cualquier momento yo puedo entrar aquí, marcar uno de ellos y decir, bórralo. O puedo entrar aquí y decir, elimina todo mi historial. ¿Qué hace Google en ese caso? ¿Lo elimina? No lo elimina, pero por lo menos lo desasocia de mi nombre, lo anonimiza, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es fiel a su palabra y dice, oye, no lo elimina porque quiere investigar con ello, pero por lo menos lo ha desasociado de mi nombre, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ver con Google pues, todos los productos que utilizamos de Google. Yo utilizo un montón porque lo pruebo todo. Puedo pasearme y ver las alertas que tengo, ¿no? Puedo ver las analíticas que tengo, las cuentas de analítica, los dispositivos Android que tengo, el HTC que llevo en el bolsillo o el Motorola este o aquel que están metidos en un cajón, pero Google lo sabe. Ahí está, sabe que están en el cajón. Si de repente se lo presta un amigo, Google lo sabe. Sabe todo. Es más, Google sabe perfectamente que yo ayer o anteayer, esto no sé si es ayer o anteayer, ayer, ¿no? El 18, este fue el recorrido que hice por Lima. Y Google lo sabe. Todo, dónde estuve en cada momento, latitude. Yo le he dicho a Google que no me importa que traquee mi localización. Curioso, ¿no? Es decir, Google sabe de mí qué. Lo que busco, dónde estoy, los productos que tal, las analíticas que uso. ¿Cómo me siento? ¿De alguna manera me siento atacado? ¿De alguna manera veo mi privacidad violada? Hombre, sabe mucho más de mí que yo mismo, ¿no? ¿Por qué no me resulta enormemente ofensivo? ¿Qué ha hecho Google para esto? Primero, contármelo. ¿Le importa a usted que yo siga estos datos o los tenga o los deje de tener? Por cierto, si no quiere que los tenga, entre aquí y los puede borrar. Aquí tiene la consola completa, aquí tiene toda la información, aquí tiene todos los enlaces que le hagan falta para gestionar la información que tenemos a medias usted y yo. Y a cambio de toda esta información, ¿qué le doy yo? Le permito usar mis productos gratis. ¿Y yo qué digo? Firmo. Gracias, Google, me gustan tus productos, prefiero utilizarlos y te pago con información.
Si en algún momento no quiero compartir determinada información, la borraré. Me siento en control. Y a cambio, Google, ¿qué me da? Yo noto que Google de alguna manera me persiga, me acose, no sé, me haga sentir molesto. No, a cambio lo que encuentro es que la publicidad se parece más a la publicidad que a mí me interesa. Y yo digo, vale, firmo. Fijaros qué curioso, una de las empresas que más recopilan información del usuario resulta que ha conseguido que el usuario esté de acuerdo con sus prácticas y muy poquitos usuarios conoceréis que hayan cancelado su cuenta de Google. ¿Qué es todo esto? La tarea que tiene que planificar, pensar, diseñar y explotar un ingeniero adecuado para ello. ¿De qué estamos hablando? De un desarrollo de perfil que hasta hace poco no existía. Entonces, al final estamos pensando en temas francamente, no sé, provocativos. O sea, esto es una definición, esta es una de las definiciones de CRM que más me gustan porque en realidad no es una definición de CRM, esto es muy anterior. Don Peppers y Martha Rogers escribieron este libro mucho antes de que se hablase de CRM y ellos ¿qué dicen? Pues que no tenemos que seguir pensando en cuota de mercado. Si tú corriges, evalúas a un product manager por cuota de mercado, ¿qué va a hacer el product manager? Matar, asesinar, violar o hacer lo que haga falta para conseguir su cuota de mercado. Eso implica engañar a los clientes, eso implica conseguir que los clientes compren a cualquier precio, eso implica un montón de cosas que no están bien. Porque el cliente después va y lo casca, va y lo cuenta, va y se va a la red social y lo dice. Ahora tenemos que trabajar los clientes, la relación y la capacidad de venderles cada vez más cosas en función de esa relación. Cuota de cliente, no cuota de mercado, ¿no? Entonces, eso es una inversión del proceso, una inversión que es muy interesante. La otra definición que me parece muy relevante tampoco es de CRM, es de Seth Godin. Y Seth Godin viene a decir que es muy importante el nivel de permiso. Es decir, es muy importante lo que los usuarios te permitan hacer con la información que tú generas en tu relación con ellos. Y esto se gestiona también, ¿no? Hay negocios en los que te permiten usar esa información, pues, por lo que sea, por tu actitud, por tu forma de presentarlo, y hay negocios que nos sentimos muy recelosos de qué se puede hacer con esa información. Entonces esto nos deja dos variables muy interesantes, ¿no? La primera variable es la llamada, y me gustaría que analizaseis vuestros negocios, vuestras empresas, vuestra industria, que las analizaseis de esa manera. Primera variable, intensidad informativa. En el curso de nuestras operaciones habituales, ¿cuánta información somos capaces de generar? Ojo, porque la respuesta no es siempre idéntica, ¿eh? ¿Qué negocios tienen altísima intensidad informativa? Ayer, por ejemplo, estuve dando una charla en Diners, nuestro querido sponsor. Una tarjeta de crédito genera un montón de información, muchísima. Estamos paseándonos por el mundo utilizándola y diciéndoles qué consumimos, ¿no? La banca en general genera mucha información. ¿Vuestro negocio genera mucha o poca? Un supermercado generaba muy poca información. ¿Por qué? Pues porque llegaba la gente, compraba y se iba. ¿Qué hizo el supermercado? Porque esto, claro, se puede gestionar. ¿Qué hizo el supermercado para conseguir cambiar su intensidad informativa? Darnos a cada uno una tarjetita de fidelización. ¿Por qué aceptamos que nos dé la tarjetita de fidelización y por qué la usamos? Porque nos da algo a cambio, ¿no? Descuentos, puntos, beneficios de algún tipo. ¿Qué es lo que ha hecho entonces realmente el supermercado en este caso? Como tengo poca intensidad de información, voy a tomar una decisión. Comprar más. Esto es ni más ni menos que un negocio. Querido cliente, no tengo suficiente información de ti, te pago para que me des más. Si yo te pago lo suficiente, es decir, pongo suficientes beneficios al otro lado de la tarjeta, tú usarás tu tarjeta. Si no pongo suficientes, te olvidarás la tarjeta, no la llevarás en la cartera, ¿no? Entonces, fijaros cómo la intensidad informativa es algo que se puede gestionar. Negocios con alta intensidad informativa, muchos. Tarjetas de crédito, bancos. Negocios con baja intensidad informativa, no sé, una gasolinera. Entras, repostas y te vas. No sabes mucho más, ¿no? Una panadería, ¿no?
no sé, un negocio con una intensidad informativa increíble. Estáis sentados en él. Una escuela de negocios. Imaginaros, es impresionante. Yo llamo a la puerta del IE, o de aquí, de la Universidad del Pacífico, y digo, hola, quiero hacer una maestría. ¿Qué te responden? Ya veremos. Relléname todo esto. Toma, acá está la application, ¿no? La aplicación para ver si queremos, si nos interesa. Y te preguntan de todo ahí. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué notas tuviste? Tal. Tráeme unas cartas de recomendación, a ver a quién conoces. Y tráeme no sé qué, y trae tal, y todos los títulos que has sacado hasta ahora. Tal. Cuando ya has rellenado todo eso, ¿qué te decimos? El GMAT, o las pruebas de acceso, o tal, ¿no? Ven aquí, examínate, para ver si puedes ser cliente, ¿no? Y cuando ya has pasado por las pruebas de acceso, ¿qué te decimos? Todavía no. Entrevista. Siéntate aquí, que yo te hablo, tal, y te cambio al inglés para ver si sabes el inglés que dices que sabes. O sea, encima Y cuando finalmente le digo, venga, puedes ser cliente, te concedo el privilegio de pagar, ¿no? ¿Qué tengo? Un cliente encerrado durante un año que me permite martirizarlo de todas las maneras posibles y aprender de él de todo. Si es cuantitativo, cualitativo, si le gusta más esto, si es fuerte, no fuerte, analíticamente, etcétera, tal. Curioso, ¿no? Segunda variable que me interesa, nivel de permiso. Es decir, ¿qué me permiten hacer con esa información, ¿no? Y qué posibilidades de relación tengo? En el caso de la Escuela de Negocios es una delicia. Sé un montón. Y encima, si dentro de 4 años recibís una carta de la Universidad del Pacífico diciéndoos algo, seguro que la abrís. Es más, la abrís con una sonrisa diciendo, ay, cuando estaba allí, qué bonito, era todo. Os olvidáis de lo malo, os acordáis de lo bueno. A no ser que malgaste su nivel de permiso enviándoos cartas que no os interesan, en cuyo caso, al cabo de 20 cartas, decís ya no abro ninguna. Habríamos malgastado el nivel de permiso. Fijaros cómo se pueden gestionar las dos cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona tiene que pensar en estrategias de manejo de información para diseñar algo así, ¿no? Entonces, vámonos un poco a la parte final, que sería cómo estrategizamos esto. ¿Qué debemos hacer en la web, básicamente, ¿no? Hemos hablado de la web, de fuera de la web. En primer lugar, cuidado con los vendedores de humo. Una estrategia es una estrategia. No puede haber una estrategia de Facebook y una estrategia de Foursquare. No, esos son herramientas. La estrategia es estrategia, gorda, toda ella. ¿Vale? Entonces, una estrategia implica pensar varias cosas. Primera cosa que tenemos que pensar es qué partes tiene. Desde mi punto de vista, yo tiendo a organizarlo, pues como os he descrito, con las 4 patas que hemos pintado. SEO, optimización de los motores de búsqueda para que la gente me encuentre. SEM, si no me encuentran así, que me encuentren así. O además suplementar con publicidad, ¿no? Community Management, que ojo, no es el chavalito al que acabo de contratar para que conteste los comentarios en el Facebook. No, le hace falta mucho más. Representa a mi marca, ¿no? Y, por supuesto, analíticas. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tengo que empezar a pensar aquí? O sea, primera fase en la cual tengo que empezar a diseñar. Bueno, antes de nada, fijaros, 4 patas, 4 perfiles. Vámonos a un motor comparador de ofertas de trabajo como Indeed, por ejemplo. Yo lo uso mucho. Indeed me gusta mucho para ver tendencias, ¿no? Fijaros las trends de SEO, de Search Engine Optimization, ¿no? Cuánto está creciendo el perfil profesional, la búsqueda de perfiles profesionales centradas en SEO o centradas en SEM, en Search Engine Marketing, o centradas en lo que se suele llamar Data Scientist, ¿no? Tendencias de analizador de datos, ingeniero de información, ¿no? O tendencias relacionadas con Community Management. Son todas tendencias al alza en un mercado laboral que en este momento no es especialmente expansivo, pero estas sí lo son, ¿no? ¿Qué hacemos para que esto gire y mueva la maquinaria? ¿Por dónde empezamos? Tenéis una empresa, queremos irnos a la web social. Primera pregunta. ¿Y yo qué pongo ahí? ¿No? Primera pregunta. Para esto,
Lo fundamental es el contenido. ¿Qué contenido soy capaz de generar? ¿Qué voy a poner ahí? ¿Qué voy a poder escribir? No puede ser que yo de repente pretenda que las personas de una empresa se metan a escritores. No. Tengo que conseguir contenido que se genere de manera sencilla en el flujo normal de actividades de una empresa. No puedo contratar a una agencia que me llene de contenido. No, porque no va a ser genuino. No, tengo que conseguir que de alguna manera el contenido fluya. ¿Qué contenido puedo crear? A saber, para una escuela de negocios es una delicia. Un profesor está creando contenido todo el día y encima va a una clase, lo cuenta y le contestan. Más ideas, más. Ahora, ¿y si eres una empresa de bebidas refrescantes? Pues sí, bebemos Coca-Cola, Inca-Cola, lo que sea, pero no hablamos de ello habitualmente. ¿Y si somos una empresa de detergente para lavadoras? Lo usamos todos, pero ¿de qué hablamos? ¿Cómo se crea contenido ahí? ¿Qué hacen esas empresas? Abren el paraguas del marketing y hablan, por ejemplo, de economía doméstica, ecología, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar cómo podemos conseguir una creación de contenidos que sea relativamente, o sea, que quede genuina, que genere interés y que diga algo más que soy maravilloso, soy el mejor, qué alto, qué guapo, qué rubio y qué ojos más azules tengo. Porque si hacemos eso, vamos a ser aburridos, ¿no? Siguiente cuestión. Si genero contenido, lo que necesitaré es que ese contenido se genere de una manera genuina. Es decir, en este momento que vemos que la mayor parte de los CEOs no son sociales, no generan contenido, no están en esas redes, no hacen nada, piensan que es una pérdida de tiempo. Y si el CEO no genera contenido, bueno, el resto de la empresa dice, esto no es importante. ¿Qué tiene que conseguir un community manager? Pues que se genere contenido y que pueda llamar a la puerta de cualquier directivo de la compañía y le diga, hoy necesito que me generes un contenido sobre esto. No es un jovencito que lo he contratado porque tiene muchos amiguitos en Facebook. No, no, ese no es el perfil. ¿Eh? ¿Qué más tengo que conseguir? ¿Para qué quiero todo ese contenido? Recordadlo. ¿Para qué es todo este contenido? Enlaces. Para conseguir enlaces. Quiero contenido que la gente quiera enlazar. Ponérselo fácil. Invitarlos a enlazarme. Que haya cuantos más cositas como esta en toda la web, mejor. Con la parte verde, mi página, y la parte moradita, alguna palabra relacionada, esperemos que positivamente, aunque alguna parecerá negativa, por supuesto, ¿no?, que se relacione con mi contenido. Lo que busco son deditos apuntándome. Entonces imaginaros que de repente yo tengo uno de esos días en el cual, mi contenido, yo mismo, aparezco en un medio de comunicación, ¿no? De repente, Gestión habla de mí. Oye, esto está muy bien. Ese día voy por el mundo así, como, ¿no? A lo mejor hasta te contacta alguna exnovia o exnovio, ¿no? Oye, te he visto en Gestión. Todos estamos soñando que eso va a ocurrir algún día, ¿no? Y además estamos soñando que va a ser, se va a parecer exactamente lo mismo, ¿no? que va a seguir igual, ¿no? Igual que nosotros, sí, ¿no? Salimos en un gran medio. ¿Qué ha ocurrido? Estamos contentísimos. Ahora, el papel del periódico o la revista, ¿dónde está al día siguiente? ¿Qué pasa cuando esa mención maravillosa en el diario X o en la revista Y resulta que aparece? ¿Quién tiene el permalink? ¿Quién posee el permalink? Ellos. Yo puedo arriesgar mi estrategia a que dentro de 3 meses tal diario decida que va a cerrar el acceso a su web solamente para los que paguen, o va a decidir que hace de pago sus archivos y que va a estar inaccesible el sitio en el que hablaba de mí. No puedo. ¿Qué tengo que hacer? Ser listo. ¿Quién tiene el permalink? Ellos. Vale, pues vamos a apropiárnoslo. ¿Qué hay que hacer? Me voy al papel, escaneo, PDF. Me voy a la página,
captura de pantalla, pantallazo, pum. ¿Dónde los pongo? En mi página. Hablan de mí. Pues ya será raro que venga la publicación a decirme, esto no se puede hacer. No creo, ¿no? Los cuelgo en mi página. Es más, cuando los cuelgo en mi página, ¿qué puedo hacer? Comentar sobre ello. El periodista me citó aquí en Gestión, esta entrevista me gusta mucho porque además dice esto. Y por cierto, hablamos también de estos temas que no han salido en la entrevista, pero yo sí que se los comenté, Puedo puntualizar, puedo añadir, tal. No recomiendo que seáis agresivos con el periodista, no es bueno, queréis seguir trabajando con ese periodista. Yo no diría, y el periodista se equivocó aquí, lo dijo mal. Pues no, sed educados. Pero apropiaros el permalink. Llevároslo, tenedlo en vuestra web, de manera que si se genera una conversación, se genere en vuestra web. Eso es lo que puede hacer que tengáis más enlaces, ¿no? Se generó un contenido sobre nosotros, es relevante, lo quiero. Ahí va. Entonces, ¿qué conseguimos con algo así? Una estrategia que nos permite tomar ese contenido y llevarlo ¿a dónde? A nuestro target. ¿Dónde está nuestro target? La pregunta que me hacíais en el intermedio. ¿En qué redes sociales? Pues no lo sé. Mi estrategia, ¿cómo es? Que no tiene por qué ser la vuestra, ni tiene por qué ser la de vuestra empresa, ni tiene por qué ser la de otra persona. La mía funciona así. Yo si creo contenido, lo creo aquí, en mi blog. Porque es donde tengo el control del permalink. Cualquier contenido que haya creado lo encontraréis en mi blog. Es más, en mi caso además tendrá licencia Creative Commons para que se pueda repartir, para que se pueda para que circule cuanto más mejor. No me interesan las restricciones a mi contenido, porque eso implica menos enlaces. Entonces yo creo todo el contenido que pueda, lo coloco ahí. Una vez que lo he creado, de manera automática, sin mi intervención, mi contenido viaja automáticamente hasta LinkedIn. Mediante un programita que hace y lo lleva. ¿Por qué? Porque he descubierto que la afinidad entre el perfil demográfico lector de mi blog y el perfil usuario de LinkedIn es perfecta. Normal para un profesor de una escuela de negocios. Con lo cual no me tengo que plantear ninguna molestia. Ahí va mi contenido, lo lanzo a LinkedIn, en LinkedIn hay gente que lo consume, en LinkedIn hay gente que lo comenta, el que lo reenvía, fantástico, be my guest. ¿No? Siguiente cuestión que hago, manualmente, no automático, tomo mi contenido, lo abrevio en un enlace corto y lo mando a Twitter. ¿Por qué manualmente? Porque me da más control sobre el proceso. Porque cuando lo mando a Twitter puedo querer, por ejemplo, reescribir el título y hacerlo más explicativo, o hacerlo más provocativo, o hacerlo más lo que sea, o más corto. Porque cuando lo envío a Twitter puedo querer poner un hashtag que no estaba en el título original. Quiero controlarlo manualmente. Lo envío y ¿qué provoca Twitter? Cuando pongo un enlace en Twitter, ¿qué es lo que noto automáticamente? Entre un 1 y un 2% de click-through. Quiere decir que, dado que tengo los seguidores que tengo en Twitter, me estoy autoinyectando en mi página entre 1000 y 2000 visitas. De golpe, ¿durante cuánto tiempo? Entre media hora, una hora. Fijaros, o sea, yo no puedo fiar mi estrategia social a una red que mueve todo en media hora, una hora, y una hora después se murió. Se enterró, nadie ha borrado eso, pero ya nadie lo ve. De vez en cuando tiene piquitos, ¿no? Si de repente me retuitea a alguien que tiene muchos seguidores, hace y sube. Pero es larga cola. Entonces yo no puedo crear contenidos para poner en Twitter, porque es que Twitter me volvería loco, estaría teniendo que crear contenidos una vez cada media hora. No, Twitter no es un sitio para crear contenidos, es un sitio para difundirlos, para abrirlo. Y ese es el uso que le doy. Manualmente también tomo el título, tomo el enlace y lo subo a Facebook, a Google Plus y a Pinterest. ¿Por qué esas tres? Sé que lo pongo en Facebook y durante las 3 siguientes horas está generando movimiento. LinkedIn es mejor, LinkedIn dura casi una semana. Hay gente que entra en LinkedIn una vez a la semana, por costumbre. Pues una semana después LinkedIn aún genera tráfico, ¿no? Facebook, 3 horitas, más o menos. Google Plus. Mucha gente dice que Google Plus está muerto, que Google Plus la gente pasa poco tiempo. En mi caso es espectacular.
No tengo en ninguna red tantos seguidores como en Google+. Tengo 300 y pico mil seguidores en Google+. Es una locura. ¿Por qué? Pues porque creo que el tipo de lector que yo tengo es lector muy early adopter, muy de probarlo todo, y ese es el público que está en los orígenes de una red social como Google+. ¿Qué me pasa con Google+? Que me funciona increíble, que me genera un montón de comentarios, que me genera tráfico durante un par de horas, que está muy bien. Pinterest, apuesta pura y dura. Ahora mismo no está entre mis principales enviadores de tráfico, pero quiero probarlo. Como está creciendo mucho, lo quiero probar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en este mix? Lo importante en este mix de aquí es ni más ni menos que esto. Analíticas. Si yo no tengo analíticas que me digan de dónde me viene el tráfico, no puedo hacer nada de esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo cada vez que subo el enlace a un sitio, puedo ver cuánto tráfico me está viniendo de ese sitio y si ese sitio me interesa o no. ¿Por qué no estoy en MySpace? Porque hace mucho tiempo descubrí que el poner el enlace en MySpace era como chillar en el desierto. Nada. No venía nadie de MySpace. Pues va a ser que MySpace se ha muerto. No respira, no se mueve, no parpadea. Me parece que el diagnóstico no es bueno, ¿no? Pues efectivamente, se había muerto. Y yo ahí tirándole enlaces, ¿no? Pues esto es un poco lo que tengo que medir, ¿no? Analítica, fundamental. Hay que ser cuantitativo. Entonces, ¿qué os va a ocurrir? Si estáis en una empresa y el directivo principal de esa empresa os dice eso de Internet es muy importante en nuestra estrategia, y cuando entras en su despacho y te vas a su computadora, no ves en la pantalla de su computadora una pantalla de Analytics, quiere decir que eso que te está contando de Internet es muy importante es mentira. No se lo cree, no es verdad. No puedes decir que algo es muy importante y estar navegando así. Si en tu estrategia es muy importante el mar, tú estarás en el barco y estarás al timón y estarás preocupado de por dónde tal y tendrás una carta náutica y te habrás dotado de un radar y no sé qué. No te lanzas y sin saber nadar te subes y vas a... no, porque te hundes. Pues aquí lo mismo. Esto tiene que ser algo que esté en todas partes en la empresa y que requiere de profesionales con un perfil determinado. La apuesta que hace ahora mismo la Universidad del Pacífico me parece muy brillante, muy valiente, porque en el sentido en que ese perfil, pues el mercado lo conozca, pues eso tiene su cierto periodo de maduración, pero creo que realmente va a definir uno de los perfiles profesionales de futuro, ¿no? Y que es algo que, bueno, que en ese sentido pues el apostar por ahí me parece interesantísimo, ¿no? Responde a lo que responde a un perfil institucional como el que vemos aquí en primera fila, ¿no? De gente con, pues eso, a mí estar en el despacho de un rector como estuve anteayer y hablar de estas cosas y que no les suenen raro, pues me parece un detallazo. Y no es lo habitual que me encuentro en el perfil de un rector, ¿no? Pero bueno, en fin, esto queda un poco como queda, o sea que vamos a no insistir mucho en el tema, ¿no? Porque, bueno, pues esto es un poquito lo que os quería contar. Lo que os quería contar era el escenario que rodea todo esto, ¿no? El puzzle. Ahora me falta una pieza en el puzzle, ¿no? ¿Cuál es la pieza que me falta en el puzzle? ¿Qué pieza falta por poner ahí? Vosotros. O sea, vosotros sois los que tenéis que analizar vuestro perfil profesional, el de vuestra empresa, etcétera, y ver cómo encaja ahí, cómo encaja en ese escenario que hemos pintado, ¿no? La pregunta fundamental, pues es esta: ¿hasta qué punto, ¿no? Por si había alguien dormido, ¿hasta qué punto os veis preparados para esto? ¿No? ¿Qué salto has dado, pobrecita? Ay, Dios mío, perdón. ¿Estás bien? Cielos. ¿Hasta qué punto os veis preparados para esto? ¿No? Si os veis preparados para esto, fantástico. Si no, ¿qué os va a tocar? Poneros las pilas. Y muchísimas gracias a todos, porque yo sé que ha sido largo. Nuevamente, Enrique, muchas gracias. Ahora vamos a pensar la segunda sesión de preguntas, que será moderada por Daniela Raffo.
Daniela es exalumna de esta casa de estudios y actualmente es director gerente de Linio Perú. Después de una carrera en el mundo corporativo en empresas como Procter & Gamble y McKinsey, Daniela decidió apostar por el emprendedurismo y el desarrollo tecnológico en el Perú y empezar Linio, una nueva plataforma de comercio electrónico que se convertirá, según Daniela, en el Amazon latinoamericano. Desde su experiencia estudiando en el programa MBA de Stanford y luego trabajando en San Francisco apoyando a startups de comercio electrónico, Daniela ha estado en contacto con el mundo del Internet y se ha visto inspirada por sus alcances y potencial para desarrollar la economía. Dejamos a Daniela y a Enrique en este segundo periodo de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Otto. Enrique, bueno, antes que nada, muchas gracias por tan inspiradora presentación. Creo que nos ha abierto a todos muchísimo los ojos. Y la primera pregunta que acá con el público queríamos hacerte es relacionada al punto con el que cerraste, ¿no? O sea, ¿por qué es que algunos directivos de las empresas no le hacen caso a las redes sociales, no le prestan atención a la importancia de toda la información que se genera en la web? ¿Y cómo podemos hacer para evitar eso, no? No es fácil. O sea, es que darte cuenta de un cambio de esa magnitud implica muchas cosas. No estamos hablando de que de repente dejen de llevarse los pantalones anchos y pasen a llevarse los pantalones estrechos. Es que estamos hablando de que de repente todos vamos sin pantalones, ¿no? O todos utilizamos otra cosa completamente distinta, ¿no? Es un cambio completamente distinto. Es algo. Los cambios dimensionales provocan lo que se llaman las situaciones de disrupción, y una disrupción es muy difícil gestionarla. La sensación que tú tienes es que vienes de un entorno en el que te sentías seguro, ¿no? en el que conocías las reglas, ¿no? Entonces, si conoces las reglas, estamos muy pendientes de si conseguimos un vasito de agua porque te tengo. Ah, mira, perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. Porque te teníamos sin agua y eso de hablar. Entonces, las reglas que tú conocías, pues te encontrabas seguro en esas reglas, ¿no? Era algo que decías, pues bueno, no tengo ningún tipo de riesgo siguiendo, ¿no? Es como decían antes, a nadie lo han echado por comprar IBM, y luego se dijo, no, a nadie lo han echado por comprar Microsoft, ¿no? Siempre hay una opción segura, ¿no? Entonces tú dices, no, si yo soy director de marketing y me dedico a invertir mi presupuesto publicitario en una serie de medios conocidos, porque me lo dice mi agencia, porque sé que tienen estos demográficos, ¿verdad? Pues no me puede ir mal. Ahí estoy, ¿no? Si alguien me dice que no lo estoy haciendo bien, le digo, no, mire mi agencia me lo dice. Todo está claro, todo está. Y de repente viene un loco a decirte, no hay que hacerlo así, tienes que ponerte tú a escribir por tu cuenta y probar no sé qué. Y dices, esto no lo sé hacer. Te encuentras fuera de tu zona de confort, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. La decisión, yo creo que tiene que ser la de provocar el cambio. Intentar, muchas veces, por ejemplo, es bueno hacer experimentos, como decimos en España, experimentos con gaseosa, ¿no? Es decir, como directivo, el crearte tu página personal, aunque sea con un nombre falso, para hablar de un tema que es simplemente tu hobby, para poder ver qué pasa con eso, quién te lee, cómo se maneja una analítica, es una experiencia impresionante. Y tienes directivos que se dedican a probar cómo funciona eso en un entorno en el que no se juegan gran cosa, ¿no? Esos son los que provocan, los que dinamizan, ¿no? O directivos que dan el salto de fichar a un perfil que no saben exactamente tal, pero que creen que intuitivamente conecta, ¿no? Entonces yo creo que pero no es un tema fácil, no es tampoco para decir, oh, qué burros, no, es que es complejo. Y un poco yéndonos como al caso opuesto, las empresas que ya están usando todos esos datos, tenemos un tema con el que yo me siento súper relacionada, es que estando online, pues la ventaja es que tienes todos estos datos para analizar, ¿no? ¿Cómo hace uno para evitar, digamos, parálisis por análisis y que tengas tanto que ver y que no sepas, digamos, por dónde irte, ¿no? O cuándo parar? Sí. Es un poco el hacerte tus propias reglas, el decir, a ver, ¿qué me interesa a mí? Y tengo que ser muy eficiente y muy respetuoso con mi propio trabajo. O sea, yo hay días que me doy cuenta de que me pasan horas saltando de pestañita en pestañita, yéndome a ir a ver en Facebook cómo estoy, a ver qué ha pasado en Google el Plus, a ver qué no sé qué, y al cabo de 2 horas digo, es que no he hecho nada. Es que lo único que he hecho es pim, 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 pim. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues darme cuenta de que tengo que conseguir un panel que me
de alguna manera me dé una imagen completa. Mira, hay un amigo mío que tiene una empresa, un competidor puro online, Weblogs SL. Weblogs SL es el competidor número 1 hoy en día de blogs verticales en Europa, ¿no? Publicaciones verticales dedicadas a temas específicos, ¿no? ¿Qué ha hecho? Pues encontrar un pequeño plugin que es capaz de extraer datos de Analytics, de Google Analytics, y llevárselos a una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues sobre una hoja de cálculo de Google Docs ha representado todos los parámetros que él necesita de sus 40 o 60 blogs, 60 páginas, las celdillas que necesita. Como viene de Analytics, cada vez que le da a recalcular, aquello hace como Matrix. Caen los numeritos y tiene automáticamente en tiempo real su situación. Y se ha montado una herramienta para verlo así. Entonces, lo que tienes es que ser respetuoso con tu propio esfuerzo de trabajo, ¿no? Y yo creo que al final te creas tus propias recetas y de vez en cuando tienes que sacar la cabecita, mirar qué hay por ahí, por si aparecen cosas nuevas que te permitan otras cosas, ¿no? Muy cierto. Ahora, una pregunta acerca sobre la cantidad de información que hay, ¿no? ¿Cómo puede hacer una persona o una empresa para entender qué se está diciendo sobre ella afuera? Y un poco, o sea, si es que, por ejemplo, te perdiste esa noticia del opt-out de Google, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es que tu página sea suficientemente referente como para que cualquiera que hable de ti quiera vincularla. Si yo hablo de ti, de alguna manera, dado que estoy hablando de ti y sé dónde estás en la red, voy a, como te menciono, vincularte, ¿no? Porque sé que tienes una página que vale la pena vincular, sé que tienes una página respetuosa con los vínculos, que no la vas a borrar, que no vas a dar. Entonces, si yo hablo de ti y de tu empresa, como posiblemente vayamos a hacer, ¿no? En algún momento, entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que voy a hacer es, en ese momento, vincular a tu empresa para darle a mis lectores la posibilidad de seguir ese enlace y ver de quién estoy hablando, ¿no? ¿Tú qué vas a notar automáticamente? Un tráfico entrante que te dice, aquí han hablado de mí. ¿Qué te va a permitir? Hacer un clic, backlink y ver qué han dicho de ti. Entonces, si lo haces suficientemente bien en la red, tu página será suficientemente referente como para que cuando alguien hable de ti, te vincule, para bien o para mal. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que tu principal entorno, digamos, de inteligencia de negocio serán las estadísticas de tu propia página. Luego, además, puedes tener Google Alerts, puedes tener listas de Twitter, de búsquedas, de tal, por si acaso. Pero en principio, que si alguien habla de ti, te vincule. Y eso para mí es un poco la norma. Si no ocurre, es que algo estás haciendo mal. Y como usuarios, ¿cómo hacemos para saber si la información que te da las páginas top rank de Google es confiable? Hombre, el puro PR, el PageRank, ¿no? O sea, el PageRank, en principio, fijaros, lo curioso que resulta pensar que Google funciona mejor ahora en una web con cientos de millones de páginas. Funciona mejor ahora Google que cuando la web tenía 300.000 páginas. Esto es muy contraintuitivo, ¿verdad? O sea, si yo tengo 30 libros en una biblioteca, seguramente puedo encontrar cualquiera de ellos, ¿no? Me acuerdo dónde está cada uno, ¿no? Si tengo 30 millones de libros en una biblioteca, necesito complejos sistemas de indexación, microfilmado y no sé cuántas cosas más para encontrar un maldito libro en semejante barbaridad de estanterías, ¿no? Inabarcables en la memoria. Sin embargo, Google funciona al revés. Cuanta más páginas hay, más fácil, como hay más enlaces entre ellas, mejor aflora lo que es importante. Entonces, el PageRank es un observador, digamos, con un criterio homogéneo, que si una página pues tiene un PR razonable, seguramente pues, va a ser una página que está ahí por algo, ¿no? No es completamente seguro, en el sentido en que no solo aflora lo bueno, también aflora, por ejemplo, lo sensacionalista, también aflora lo amarillo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Naturaleza humana. ¿Qué nos llama la atención? Pues no solo lo bueno, muchas veces lo malo, ¿no? Siempre nos llama más la atención que el hombre muerda al perro que el perro muerda al hombre, etcétera, 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 ¿no? Criterios de viralidad, cómo entender la viralización, cómo entender, como marketers, cómo entender qué hace que una noticia tú la quieras reenviar, ¿no? Entonces, todo eso
pues tiene su influencia también, no solo del PR. ¿Y cómo crees tú que va a evolucionar la relación entre lo que nosotros como usuarios, o sea, la información que nosotros como usuarios dejamos en la web, dejamos registrada en la web, y los beneficios que nos dan las empresas que utilizan o usan toda esa información para marketearnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que es un contrato bidireccional. O sea, si tú dejas información en la web y te encuentras con que una empresa la utiliza y tú no estás cómodo con esa utilización, vas a protestar, vas a evitarlo, pues la legislación te va a proteger cada vez más, pues te vas a encontrar con que puedes, de alguna manera, tienes que tener derecho, y empieza a aparecer en la mayor parte de los sistemas legislativos del mundo, un derecho de rectificación, consulta y eliminación de esa información. Si como empresa tú ves que lo que tienes es una serie de clientes en pie de guerra protestando porque se sienten acosados, tienes un serio problema. Esos clientes te están odiando. No es bueno. O sea, resulta que en los principales periódicos generalistas españoles, cada vez que entro, vamos, es que estoy, vamos, el estereotipo este del español mal hablado que no para de decir, no para de jurar yo entro en un periódico y estoy jurando en arameo. ¿Por qué? Porque quiero leer el periódico. Y de repente, cuando quiero entrar, un anuncio a toda pantalla me lo impide y me tiene durante 5 segundos ahí esperando sin dejarme leer el periódico. Después intento entrar y resulta que otro anuncio se pone a cantar. Y yo en mi despacho, cállate, ¿no? Después resulta que paso el ratón distraídamente por otro anuncio y aquello se extiende y me impide leer. Es demencial. Me están insultando, me están atacando, me están impidiendo hacer la relación que yo... Y les parece muy bien, ¿no? ¿Qué hago entonces? Me instalo un bloqueador de publicidad, AdBlock Plus. Te instalas AdBlock Plus, no vuelves a ver ni un anuncio. Claro, yo hablaba con un director de periódico, con Pedro J. Ramírez, el director del Mundo, que es amiguete, y me dice, Enrique, es que tú eres un ladrón, porque estás accediendo a mi información, pero no me pagas viendo mi publicidad. A ver, Pedro, entonces si estoy viendo una película y en el intermedio, en vez de ver los anuncios, me levanto al baño, ¿también soy un ladrón? Vaya por Dios, ¿no? O sea, todos los que no son ladrones son incontinentes o algo así, o no sé cómo lo hacen, ¿no? Entonces, yo seré un ladrón si tú me obligas a ser un ladrón. Si tú me agredes, me insultas, dame una publicidad respetuosa y no la bloquearé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí hay una ecuación de respeto y una ecuación de aceptación mutua que tiene que ir en los dos lados. Y, bueno, hablando de disgustos, ¿por qué crees que en Facebook no hay un botón de dislike? Porque generaría situaciones políticamente incorrectas, y Mark Zuckerberg es enormemente norteamericano, y la UMPC, la Political Incorrectness, le pone muy nervioso, ¿no? La idea de que de repente aparezcan un montón de... No sé, yo creo que es una empresa que tiene mucho mérito, porque está, por un lado, reinventando o inventando un canal, un sitio en el que nadie ha estado antes, ¿no? Y por otro lado, enfrentándose a unos movimientos dentro del propio canal o propulsados por el propio canal, ¿no? Cada vez que cambia un poquito un criterio de privacidad o un tal, de repente tiene una manifestación de usuarios diciendo esto no puede ser, obituarios, tiene de todo, protestas de todo tipo, tal. Oye, pues parece que es medianamente sensible a esos cambios y que los tiene en cuenta. Ahora, una cosa es eso y otra es darles un botón para, venga, destrózame, ¿no? Toma el látigo, pégame aquí. No, hombre, pues no. Yo creo que ya pues vale con que, no sé, con darte una herramienta para lo positivo, y si no la usas es que es negativo, ¿no? Algo así. Algo así. Yo creo que va un poco por ahí. Bueno, y para cerrar, ¿qué perfil, o qué debe tener el perfil de la persona que contratemos como social CRM o como community manager para nuestras empresas? Yo diría que tiene que ser un perfil de dinamizador, de dinamizador no me refiero a social, de persona capaz de gestionar el cambio. Es decir, yo lo que le pediría a una empresa es que cuando contrata a alguien con idea de community management, no contrate una persona para llevarle a redes sociales, no, contrate una persona que durante un cierto tiempo va a estar tan en contacto directo con la gente que está ahí fuera, que va a aprender muchísimo. Cuando ya lo has contratado y lleva un año en la compañía, ya conoce bien la compañía y además ha estado en contacto con
los clientes, las entidades externas durante todo ese tiempo, ¿qué deberías hacer con esa persona? Promocionarla y llevártela, por ejemplo, a un departamento de servicio al cliente. ¿Quién va a hacer mejor el servicio al cliente que alguien que ha estado hablando con clientes durante un año? Llévatelo, por ejemplo, a marketing. ¿Quién va a hacer mejor el marketing que alguien que conoce a los clientes? Llévatelo a diseño de producto. ¿Quién va a pensar mejor en el diseño del producto al que alguien que, ¿no? Y que esa persona, cuando llegue a esos departamentos, genere el cambio. Y sigue incorporando entry level en community management para que luego puedan escalar, ¿no? Con eso acabas consiguiendo una empresa orientada a lo social. Porque al final esto no puede ser trabajo de uno, tiene que ser un trabajo de reorientación de la compañía a lo social. Las mejores compañías, las mejores prácticas son compañías que trabajan de manera pues, muy distribuida. Que cualquiera de las personas, eso al director de comunicación le pone un poco nervioso, ¿eh? No nos vamos a engañar, o sea, estaba acostumbrado a controlar él o ella la información que salía de la compañía y de repente lo has distribuido. Se generan accidentes comunicativos, o sea, yo soy un accidente comunicativo, yo no trabajo en comunicación y sin embargo, dentro de mi compañía tengo una voz que hace que mi compañía hoy en día me remunere en parte por mantener mi blog, cosa que no estaba anticipada en absoluto, ¿no? Pero pues este tipo de accidentes surgen en las compañías porque te encuentras un trabajador que, oye, de repente descubres que el tío comunica muy bien o la persona comunica muy bien y, oye, pues utilízalo, ¿no? Yo creo que debes ese perfil de cambio continuo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Ahora le dejo la palabra a Óscar. Gracias, Daniel. Enrique, para finalizar, quiero invitar al rector de la Universidad del Pacífico, doctor Felipe Portocarrero, para que nos dé las palabras de cierre de este evento. Bueno, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a todos ustedes. Enrique, muy inspiradora. Daniela, muchas gracias. Verte aquí, ¿no es cierto?, ya hecho una empresaria de las comunicaciones y de las redes sociales es muy gratificante. A todos ustedes, agradecidos por su presencia y trataremos pues de tenerlo, Enrique, si no lo podemos secuestrar por unos meses aquí, tenerlo por lo menos visitándonos una vez al año. Ojalá podamos lograr eso. Muchas gracias a todos. Cuando tienen una experiencia de consumo, cuando tienen una experiencia de relación, cada vez que dan dos pasos, uno detrás de otro, ¿qué es lo siguiente que quieren hacer? Compartirlo. Curioso, ¿verdad? O sea, inmediatamente tú haces algo y ese algo que estás haciendo no está completo hasta que lo has compartido. Y si no lo puedes compartir, ¿qué te pasa? Te frustras, te enfadas. Tienes un problema, no ha ocurrido porque no lo has compartido. Entonces es muy curioso, yo me puedo llevar a mi hija de vacaciones a un lugar paradisíaco, en un hotel con una playa preciosa y aguas de color turquesa, y oh, qué sol, y oh, qué maravilla, todo, qué bien lo vamos a pasar. Y el hotel no tiene wifi y mi hija está, la semana que estemos allí, así, enfadadísima, con una cara de palo horrible. No lo puede compartir. Como no lo puede compartir, no ha sucedido. Entonces eso te frustra, ¿no?, como persona. Es curioso. Síndrome de ansiedad por desconexión. Curioso. Con lo cual, si quiero irme de vacaciones con mi hija y mi mujer a cualquier sitio, tengo que buscar un entorno paradisíaco precioso que además tenga wifi. Porque si no, la liamos, ¿no? Entonces, curioso, ¿no?, lo que pasa en un entorno así. ¿Cómo lo analizamos muchos adultos? Muchos adultos miramos a los niños y decimos, están enfermos. Tienen un problema, se han viciado con las redes sociales y ahora no tienen vida, no son capaces de vivir y de disfrutar del mundo porque están atados a su red social. No,
es normal. ¿Qué esperas de una generación que ha vivido siempre tomando por sentado que la conexión existe? Que si le quitas la conexión que tenía que estar ahí y no está de repente, pues estén incómodos. Les falta algo que está siempre ahí y de repente no está. ¿Cómo analizamos algo así? O sea, ¿cómo conseguir que toda una generación de gente dispuesta a compartir lo que hacen, lo que consumen, lo que usan, lo que tal, de alguna manera se introduzcan en nuestra conversación, hablen de nosotros, empiecen a, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente ese celular que llevamos en el bolsillo? Ese celular que llevamos en el bolsillo, por un lado, es el futuro de todo un entorno que en algunos países pues ya crece muchísimo más que el entorno de la computadora como tal, de la laptop o de la, ¿no? Pero además, ¿qué es? Un conjunto de sensores. Es decir, cuando llevamos algo en el bolsillo que es capaz de geolocalizarnos, que es capaz de medir, por ejemplo, el nivel de ruido, que es capaz de evaluar, por ejemplo, en un momento dado la temperatura, extrapolando desde la temperatura de la batería que se puede controlar, ¿no? Que es capaz de evaluar pues, un montón de variables y de reenviarlas a la aplicación que le hayamos dado permiso. El lenguaje, nosotros retorcemos el lenguaje. Usamos ironía, usamos dobles sentidos, usamos, ¿no?, figurativos, etc. Es muy difícil eso, ¿no? De hecho, no siempre acierta, pero intenta aprender de ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final lo que le devuelve al cliente es una especie de panel de control en el que tienes las menciones organizadas por temática y con positivo, neutro, negativo. De manera que te da un panel de control que pueda decir, pues las habitaciones generan, por lo que se ve, comentarios mayoritariamente positivos, pero si aquí aparece una columna en rojo que dice, pues restaurante, pues tengo un problema en el restaurante y me lo están diciendo, ¿no? Entonces hay empresas de hoteles, cadenas de hoteles, que están, por ejemplo, empezando a tomar decisiones sobre una parte del variable de los trabajadores de un hotel determinado en función de cómo va esto, ¿no? En función de las puntuaciones que se obtienen aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo realmente un entorno en el que los datos empiezan a fluir por todas partes. Todos vosotros, seguramente del primero al último en esta sala, lleváis en el bolsillo algún tipo de cacharrito, ¿no? ¿Qué es eso que lleváis en el bolsillo? Y que seguro que os habéis acordado de poner en silencio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es un teléfono móvil? ¿O teléfono celular? ¿Qué le queda de la palabra teléfono? Muy poquito. ¿Os habéis dado cuenta de que lo utilizáis, seguramente casi todos vosotros lo utilizáis más tiempo aquí que aquí? ¿Pasa más tiempo en la mano, haciendo así, así, así o así, ¿no?, que en la oreja? Eso no es un teléfono, eso es una computadora de un tamaño determinado que se puede llevar en un bolsillo que utilizas para muchas cosas, ¿no? Es algo que ha afectado nuestra forma de relacionarnos con la información. A mi hija, si de repente, pues no sé, le desconectasen por un error la tarifa de voz y se encontrase con que no puede llamar por teléfono en su celular, yo creo que tardaría un par de días en enterarse. No lo usa para hablar por teléfono. Los jóvenes, al menos en España, no llaman por teléfono. Si han quedado con otra persona y están esperando aquí en esta esquina a que llegue su amigo y media hora después su amigo no ha llegado, lo tendrás haciendo así y mandándole mensajes en un montón de redes sociales preguntándole dónde está. Pero no lo llama. Llamar es una emergencia. Curioso, ¿no? Sin embargo, si le cortas la tarifa de datos, automáticamente oyes un chillido desde su habitación. ¡Ah, funciona! Una cosa terrible, ¿no? De hecho, la forma que tienen de utilizar la tecnología ha llevado a un fenómeno muy curioso. Los jóvenes, cuando hacen algo, cuando viven una experiencia, que además típicamente elevan el volumen y te gritan, ¿no? Entonces tú estás viendo la película y de repente atrona en tu salón un comercial que tú no querías ver, pero eso sí, está ahí porque tiene que financiar la película que tú sí querías ver y por la cual no estabas pagando, ¿no? Modelo de negocio, bueno, de economía de la atención. La atención que consigo del
usuario la consigo interrumpiéndole, quitándole de delante de su nariz aquello que quería ver, molestándole durante un rato y consiguiendo que el cliente acepte esa molestia. ¿No? Que la aceptamos más o menos, porque de vez en cuando, ¿qué hacemos? ¿No? En el momento que me interrumpes, yo voy y cambio de canal. O yo aprovecho y me voy a la nevera o al baño, ¿no? Según el momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con algo así? Bueno, pues que esto de repente resulta que ya no tenemos decisión sobre la atención de nuestros usuarios. Los usuarios atienden si quieren, hablan si quieren. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Cómo reaccionan las empresas? Si nos estamos yendo a una economía cada vez más relacional, ¿qué ocurre con la forma que tienen las empresas de tratarnos habitualmente? ¿Cómo analizamos una economía relacional? Una economía relacional se analiza en términos de relaciones, ¿no? ¿Cómo son las relaciones? Imaginaros que vosotros y yo fuéramos amigos, ¿no? Si yo soy vuestro amigo, ¿aceptaríais que siempre que nos encontramos yo fuese un amigo de esos que os ven aparecer y nada más veros se acerca a vosotros y os habla a gritos constantemente y además solo habla de sí mismo? Y cuando habla de sí mismo, además, ¿qué dice? ¿Habéis visto lo guapo que soy? ¿Habéis visto lo alto, rubio y de ojos azules que soy? ¿Habéis visto cuánto sé? ¿Habéis visto? Soy buenísimo, ¿eh? Oye, la calidad de lo que de mis productos. Al cabo de un rato, ¿qué diríais de mí? Diríais de mí que soy argentino imbécil. Directamente, ¿no? Me temo. Entonces, ¿qué ocurre con algo así? ¿No? De repente resulta que soy... ¿no? Y eso sí, cada vez que intentáis hablar conmigo, yo no escucho. Yo vuelvo a hablar de mí. Y vuelvo a decir lo buenísimos que son mis productos. Y vuelvo a decir... Es curioso, ¿no? Sería insoportable. Este tío, ¿no? Por Dios. Pues eso es la forma en la que nos hablan las compañías. Nos hablan a gritos. Solo nos dicen lo buenísimas que son. Y encima no nos escuchan. No sé, si algún amigo vuestro os tratase, os hablase como nos hablan las compañías, le pegaríamos directamente en la cara, ¿no? Eso no es un entorno relacional, eso es algo completamente diferente, eso es otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta conversación? Que esta conversación está discurriendo de una manera que muchas compañías no entienden ni saben controlar, ¿no? Están pasando cosas aquí muy raras. Por ahora, las compañías están intentando generar entornos que informacionalmente les permitan manejarse, ¿no? Esto es el llamado Mission Control de Gatorade. Gatorade es una empresa de productos de consumo y además en los Estados Unidos, con lo cual, pues, un entorno relativamente avanzado en términos de uso, ¿no? En términos de penetración de las herramientas, etcétera. ¿Qué vemos aquí? Una habitación con personas 24/7 que están monitorizando lo que se dice de la marca y de su competencia. Si tú dices Gatorade, automáticamente la marca Cechas aparece a tu lado. Y por lo tanto, si tú estás diciendo que el Gatorade que te acabas de tomar te ha sentado fenomenal porque estabas muy cansado después de haber salido a correr, la marca te hará un guiño, una broma, una gracia, un acknowledgement de algún tipo, ¿no? Si tú dices que te acabas de encontrar una rana en un Gatorade, pues rápidamente dirán, vamos a analizar qué ha pasado aquí. Esto puede ser un error, puede ser una broma, puede ser que contiene ironía, no la contiene. Es una persona que puede ser un cliente del tipo voy a conseguir hacerle chantaje a la marca para que me indemnice, o a lo mejor es un cliente de reputación buena que está denunciando que ha tenido un problema. Gabinete de crisis, etcétera, etcétera. Fijaros, rapidez de reacción, ¿basado en qué? En que mis orejitas funcionan bien. Hoy en día una marca tiene que tener orejas. Porque ante un entorno que se mueve a la velocidad que se mueve, si tus orejas no funcionan, cuando te enteras, la mayor parte de los casos es demasiado tarde. Entonces, primera cuestión, conseguir unas orejitas que funcionen, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Pues aquí estamos viendo cosas muy curiosas, ¿no? Aquí tenéis un caso de una startup. Esto es una startup en Barcelona, es un norteamericano que lleva tiempo viviendo en Barcelona. Ha montado una compañía, Review Pro, que trabaja con los hoteles, las cadenas de hoteles de todo el mundo. La verdad es que en España está teniendo un éxito muy fuerte. ¿Qué es lo que hace este hombre? Bueno, pues plantea una herramienta
que lo que hace es rebuscar toda la web social. Es decir, para los hoteles, ¿qué suele ser relevante? Menciones, por ejemplo, en TripAdvisor, menciones en blogs, menciones en Facebook, menciones en Twitter, ¿no? Distintas redes donde de repente se mencione el nombre de un hotel o el nombre de aquellos hoteles que el hotel considere competidores, típicamente de la misma zona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de los hoteles clientes de Review Pro es mencionado? ¿No? Pues que automáticamente tienes en 10 idiomas distintos una herramienta que localiza el comentario y que lo semantiza, es decir, que intenta, con un equipo de lingüistas, intenta llegar a positivo, negativo, neutro en función del contenido del comentario. Imaginaros lo que conlleva eso teniendo en cuenta cómo somos. Nosotros no usamos el lenguaje. Bueno, ¿qué tal? ¿Continuamos? Tras un café reparador, ¿no? Yo os avisé que yo hablaba mucho. Entonces, claro, el café es fundamental para que os mantengáis mínimamente, ¿no? Podéis sobrevivir a una charla como esta, ¿no? Bueno, pues vamos con ello. Ahora lo que voy a intentar es darle a todo esto un poco de tangibilidad, ¿no? El tocar de verdad los conceptos o bajarlos un poco a la realidad. Hasta ahora hemos visto ideas, hemos visto, pues bueno, espero que con alguna de esas ideas pues se os hayan, no sé, encendido algunas lamparitas o os hayan dado algunos puntos de reflexión, ¿no? Pensad que sobre todo lo que tenéis que intentar, o sea, lo que me gustaría realmente conseguir es que proyectéis eso en vuestras realidades de todos los días. Al final de vuestro negocio, los que más sabéis sois vosotros, de vuestras prioridades y vuestras necesidades como personas o como tal, sabéis vosotros, no sé yo, ¿no? Entonces se trata de que muchos de los temas que hemos visto, pues lo apliquéis a vuestro día a día, lo apliquéis a vuestro negocio, lo apliquéis a vuestra, ¿no? Personalmente, etcétera, ¿no? Entonces nos quedaríamos un poco, digamos, cojos si no le diésemos a esto una proyección un poco más práctica, ¿no? Si no entrásemos un poquito más en la herramienta como tal, ¿no? Entonces vamos a intentar descubrir qué es lo que está pasando aquí y ponerle, digamos, como diríamos allá en España, de ponerle patas, ¿no? Para que se sostenga. Pues esto es un poco la realidad. ¿Qué pasa a día de hoy? ¿Qué hemos visto antes? ¿No? Bajada brutal de las barreras de entrada. Cualquiera puede producir información, cualquiera puede ser portada de la revista Time. ¿Y esto qué genera? Al estar además en un entorno en el que cualquiera, por el hecho de haber dicho algo, se puede convertir en cabecera de búsqueda, en primera página de Google, porque resulta que el algoritmo funciona como funciona, esto genera una conversación constante, ¿no? Cada vez que decimos algo, eso puede pasar a formar parte de una conversación. Fijaros qué entorno más paradójico. O sea, las empresas, por ejemplo, estaban acostumbradas a que la conversación la manejaban ellas. ¿Cuándo se conversa de mi producto? ¿Cuándo se habla de mi producto? Cuando yo quiero que se hable de mi producto. ¿Quién decide poner su producto delante de los ojos de los espectadores? La empresa. ¿Qué nos hacen las empresas? Por ejemplo, estás viendo una película en la televisión y de repente deciden cortar la película que tú estás viendo, que es lo que realmente querías ver, ¿no? Para emitirte un comercial.